¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos los amigos que están siguiéndonos a través de esta dirección de Facebook de la Dirección General de Educación y Cultura del municipio de Guanajuato. Y pues es un gusto saludarles el día de hoy que estamos platicando, o que estamos comenzando a platicar acerca de Guanajuato, un poquito sobre nuestra historia, sobre algunos hitos importantes de cómo se fue conformando nuestra población, toda vez que durante este año del 2019 estamos celebrando, como seguramente lo saben, 30 años de que nuestra muy noble y leal ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato quedó inscrita formalmente en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, atendiendo particularmente pues, a sus rasgos de excepcionalidad. Estaremos aquí durante la siguiente hora, como ya lo dijimos, platicando un poco acerca de la historia de Guanajuato. Estaremos dispuestos a atender sus cuestionamientos, a compartir con ustedes a través de estas redes sociales la oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías de la comunicación sobre la historia de nuestra ciudad. Y podríamos empezar tal vez con algunos pasajes que se refieren a los orígenes de nuestra población. Hay quienes nos dicen, por ejemplo, que hacia 1526 Hernán Cortés, que se dirigía hasta el Pánuco, pasó por la región. Sin embargo, no hay un documento que sea probatorio, solamente se infiere a partir de las hipótesis documentales que han estudiado su traslado a diferentes regiones de la Nueva España. Para 1533 sabemos nosotros que Vasco de Quiroga efectivamente va a estar formando ya un hospital en Santa Fe de la Laguna, y que será pues un paso obligado a la región de Guanajuato, aunque no sabemos si muy cercanamente de los territorios que apuntan a nuestra ciudad. Y bueno, sabemos también que para 1540 y 1550 el virrey Antonio de Mendoza va a otorgar algunas mercedes de estancias para ganado en la región de los chichimecas, incluido el Bajío y las zonas circundantes. Y así sabemos que el 3 de julio de 1546 se otorga una merced a Rodrigo Vázquez para que en los chichimecas, cerca del nacimiento de un río que los indios llaman Guanajuato, muy cerca de un pu, se establezca una estancia de ganado mayor. Es la noticia más antigua que tenemos sobre el origen de nuestra población a partir de la presencia de españoles. Hay, a pesar de todo esto, pues algunas hipótesis también que apuntan a que el territorio, ahora sí, el territorio en donde actualmente se asienta nuestra bellísima ciudad de Guanajuato, estuvo habitado previamente por algunos grupos indígenas. Y hay algunas hipótesis que nos dicen pues que este lugar era llamado Mocoti, que quiere decir lugar de metales, que de acuerdo a una transformación derivada de la mala pronunciación de los españoles derivó en Mogote, y que ya sabemos pues que esta barriada del Mogote se asienta en las faldas del cerro del Meco, que es a la vez una abreviatura del cerro del Chichimeco, y que de acuerdo a algunos cronistas y algunos historiadores se refiere pues a la aldea de indios otomís que ya sabían de la existencia de metales en esta región. Bueno, a mediados del siglo XV se inician las invasiones de los indios mexicanos a nuestro territorio y de los indios purépechas, y este país de los chichimecas, o esta región de los chichimecas, va a ser dominada por los nahuas. Luego va a producirse una invasión de los purépechas que invaden esta tierra y que se la arrebatan a los nahuas. Entonces estos purépechas llegan y se posesionan de una pequeña aldea o de un territorio que era denominado Paxtitlán o lugar de Paxtle, y finalmente pues los purépechas, que son los últimos que dominan el territorio, le imponen el nombre que conocemos todos de Cuanaxcuato, que quiere decir lugar montuoso de ranas, o lugar donde las montañas tienen forma de rana. Bueno, estos son los tres fundamentos o las tres teorías que existen acerca del poblamiento de nuestro territorio antes de la presencia de españoles. Ya mencionamos a Rodrigo Vázquez, que en 1546 está recibiendo la estancia o el terreno para establecer la estancia de ganado mayor
en las cercanías del Q junto al río que los indios llaman Guanajuato. Bueno, ¿qué ocurre? En 1548, en un campamento que se establece en las cercanías del Cerro del Cubilete, unos arrieros van a descubrir una plata de buena ley en las piedras de una fogata, y esto es lo que marca el origen legendario de nuestra población. Este descubrimiento se refiere naturalmente a la mina de San Bernabé, muy cerca del actual Mineral de la Luz, en los cerros que circundan a esa población tan antigua y tan bella que forma parte de nuestro municipio. Y luego sabemos pues que 2 años después, hacia 1550, Juan de Raya, otro arriero, va a descubrir la mina que él registra, que él bautiza como la mina de San Juan y que conocemos popularmente como la mina de San Juan de Reyes. Esto que ocurrió en 1550 es formalmente el primer denuncio de una mina en el territorio que conforma ahora sí lo que conocemos como el actual poblado de Guanajuato, la ciudad de Guanajuato. Estas minas fueron denunciadas, o esto quiere decir registradas, van y se presentan ante una persona que tenga autoridad real para testificar pues que han sido descubiertos estos yacimientos. Se registran en Yuriria porque es el lugar más cercano en donde existe pues alguna autoridad que tenga esta competencia. Y vamos a entender que entre 1554 y 1557 habrá una gran movilización de aventureros, de gente que está tratando de hacer la América, como se decía en aquella época, a quien pretendía pues generar riqueza. La minería era un pretexto naturalmente para lograr que esa riqueza fuera posible de manera más pronta, de manera más expedita, y eso provocará pues una presencia fuerte de exploradores, de gente que está intentando buscar. Y es aquí como vamos a empezar nosotros a entender el reconocimiento, o cómo empieza a ocurrir el reconocimiento de Guanajuato como un real de minas. Yo creo que hay algunas cosas que son importantes referir. Por ejemplo, el hecho de que los españoles decidieron construir 4 pequeñas fortalezas, 4 fortines en las proximidades del actual Guanajuato para garantizar la seguridad ante los embates constantes de los indios chichimecas y permitir pues que los españoles pudieran explorar los cerros, explotar las vetas, extraer la plata y generar la riqueza que tanto ansiaban. Estos fortines o estas pequeñas fortalezas se van a ubicar una que se va a denominar Santiago, y lo que conocemos nosotros actualmente como Marfil, que sería el poblado de Santiago de Marfil. Otro fortín se va a establecer en la zona que actualmente corresponde al barrio de Tepetapa, el fortín de Tepetapa. Uno más en las proximidades de Santa Ana, que será el fortín de Santa Ana, y uno más muy cerca de este lugar que conocemos todos muy bien en Guanajuato, que es el Cerro del Cuarto, un fortín que se establece en las proximidades del Cerro del Cuarto, que será denominado Santa Fe, y que será pues el que tiene más capacidad de atraer a pobladores de distintas partes para que se vayan asentando en su entorno, y que da origen naturalmente a que sea el fortín de Santa Fe el primero que es reconocido. Yo sostengo de alguna manera una explicación que puede partir de la lógica y que tiene que ver con el arribo de la imagen de la Virgen de Guanajuato a nuestra población, aquella imagen que regaló el rey Felipe V de España y que va a ser conducida por este personaje que conocemos como Perafán de Rivera, que ya sabemos durante su trayecto no sabe bien a bien cómo llegar a este fortín de Santa Fe o a este naciente poblado de Santa Fe. Se va a perder en los cerros próximos, sacará la imagen de la caja en la que la viene custodiando, la coloca sobre un tambor, implora una plegaria para solicitarle que le indique mediante alguna señal pues hacia dónde debe dirigir sus pasos para poder llegar a cumplir la encomienda que le ha otorgado el rey de España. Y milagrosamente pues sabemos que cuando está rezando, cuando la Virgen está posada sobre un tambor de guerra, van a aparecer algunas palomas. Perafán de Rivera considera que esa es la señal, sigue el viaje de las palomas y llega a este Santa Fe de Guanajuato el 9 de agosto de 1557. Es la primera noticia que tenemos de una autoridad formalmente en nuestra región,
y a mí me parece que podemos tomarlo bien como un pretexto, no está aprobado, pero lo podemos tomar como un pretexto para considerar que se trata de un acto fundacional de nuestra población. 9 de agosto de 1557, la imagen de la Virgen, que muy pronto se gana el cariño y la fe, la devoción de todos los habitantes de este poblado y adquirirá pues una advocación propia. Ella llega con la advocación original de la Virgen del Rosario y en poco tiempo ya es conocida como Nuestra Señora de Guanajuato. Bueno, la población empezará a crecer, ya una vez que tenemos la imagen de la Virgen aquí, esta se va a depositar pues en un viejo hospital que se estaba construyendo, que era el Hospital de los Indios Mexicanos, ubicado justamente en donde hoy se localiza el Salón del Consejo General de nuestra Universidad de Guanajuato. Poquitos años después será trasladada al Hospital de Indios Tarascos y finalmente cuando se construye su templo, su sede, será trasladada con toda pompa, esto ya en el siglo XVII, finales del siglo XVII, cuando es trasladada al templo que conocemos nosotros con el nombre popular de Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Pero será entonces un acontecimiento importante que enlaza nuestra historia con un aspecto de la fe cristiana, de la fe católica, y que será entonces esta imagen de la Virgen de Guanajuato un testigo mudo de todos los éxitos, de todos los fracasos, de todas las peticiones que los guanajuatenses hacen ahí, y por eso es que recurrentemente tenemos a lo largo del año distintas celebraciones tradicionales que giran en torno a la imagen de nuestra Virgen de Guanajuato. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Evidentemente, la necesidad de la presencia de más pobladores en el territorio para poder explotar de mejor manera las minas va a provocar que se genere una contratación de mano de obra de indígenas que van a llegar de diferentes partes, del Valle de México, de la región de Michoacán, entre otros lugares, y vamos a tener también la presencia pues, de esclavos negros que vendrán a constituir esta tercera raíz de nuestra cultura mestiza, esta tercera raíz que ha sido de alguna manera poco estudiada para el caso de Guanajuato, salvo algunos casos extraordinarios de profesoras de la universidad que han estudiado, pues la presencia de los negros no ha sido completamente comprendida todavía en nuestro territorio. Bueno, estos indígenas y estas personas que están llegando a través de la migración forzada o de la migración provocada por la necesidad de mano de obra en la zona se va a asentar en diferentes áreas de la cañada que conforman nuestra población, se les va a dotar de un hospital y se va a definir esta parte como el origen de los barrios tradicionales. Me refiero particularmente, en el caso de los indígenas, al Hospital de Indios Mexicanos, que ya dijimos es el actual Salón de Consejo de nuestra Universidad de Guanajuato, el Hospital de Indios Tarascos, que es lo que conocemos todos como el Templo de los Hospitales, el Hospital de Indios Otomís, que parece ser se perdió su construcción original durante el proceso de elevación del templo de la Compañía de Jesús o del actual oratorio de San Felipe Neri, y el Hospital de Indios Mazaguas o Naturales, que estará rondando más o menos por ahí territorialmente, por la zona en donde se ubica el actual templo de San José, en la entrada precisamente al barrio de la Alameda, al barrio de los Mazaguas, por eso será el Hospital de Mazaguas. Y bueno, la presencia también de estos negros y de estos mulatos que serán en su conjunto españoles indígenas de diferentes grupos étnicos de nuestra región, los negros y mulatos que llegan de África, el fundamento de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, que es particularmente y muy diferente a casi todos los casos en la Nueva España mestiza. Este poblamiento se va a comenzar entonces a partir, ya dijimos, de ese 1557 con formalidad, y sabemos que el virrey Luis de Velasco nombrará a un alcalde mayor para el caso de Guanajuato en 1569, y a partir de 1560 entonces esta población estará fungiendo también como cabecera de alcaldía mayor, una de las 5 alcaldías mayores que tuvo lo que actualmente conforma el territorio guanajuatense. Bueno, ¿qué va a pasar? La población va a empezar a crecer a la vera del río. Hacia el año de 1600 nosotros estimamos que el número de habitantes que estaban ya asentados
en Guanajuato va a conformarse por unas 4,000 almas y por una parroquia que se encargará pues de la guía, del auxilio espiritual de estos 4,000 habitantes que están habitando la población en aquel entonces. El siglo XVII va a haber el florecimiento de estas estancias en la región, particularmente del desarrollo de la industria minera con la creación de grandes haciendas de beneficio que van a ser también el eje en donde particularmente estarán creciendo los barrios que hoy conocemos como barrios tradicionales de nuestra ciudad. Es decir, estas haciendas de beneficio que son los establecimientos industriales en donde una vez que el metal fue extraído del subsuelo de Guanajuato es llevado ahí para beneficiarlo, para separar lo puro del metal de lo impuro y para después llevarlo a un proceso adicional que consiste pues en convertirlo en barras o en monedas o en cualquier otro elemento. Y estas haciendas de beneficio, de las cuales todavía podemos ver algunas bardas perimetrales, no pocas, muchas bardas perimetrales a lo largo y a lo ancho de las construcciones de nuestra cañada, pues constituyen el eje que articula, porque en torno a ellas se van a estar construyendo pues estas pueblos o cuadrillas. ¿Qué son estas pueblos o cuadrillas? Son particularmente los barrios en donde van a vivir los trabajadores de las minas con sus familias y será pues la base, la esencia de nuestra población. La minería de Guanajuato será adicionalmente el detonador de una actividad agrícola, de una actividad ganadera, de una actividad industrial en diferentes partes de la región, no solamente en nuestra propia población, sino en las poblaciones vecinas, porque ya sabemos que se requieren insumos como pues costales, se requieren arreos, se requieren cosas de cuero, cosas de herrería, cosas de madera, muchas mulas, canastos y no se diga pues la generación de alimentos que requiere la población de Guanajuato, porque aquí se dedican específicamente a la minería y entonces esta parte de la producción agropecuaria de lo que se va a comer en el centro minero se va a desarrollar en las diferentes poblaciones que están cercanas a Guanajuato. Pensemos en el caso de Silao, en el caso de Irapuato, en el caso de León, en fin, de otras poblaciones. Bueno, ¿qué va a ocurrir también? El desarrollo temprano de esta industria minera, esto es algo que raya mucho entre la historia y la leyenda, provocará ciertos enfrentamientos entre los habitantes de aquel Guanajuato colonial. Cuando a las pueblos, a las cuadrillas de una hacienda de beneficio les va bien, las otras parece ser que con cierto recelo se enojan y eso provoca que tengan enfrentamientos físicos, pleitos entre ellos, que solamente serán calmados a partir de la presencia de un predicador muy hábil, de un predicador muy inteligente que tiene la capacidad de seducir, de apaciguar los estados de ánimo de los mineros de aquella época. Me refiero específicamente a los enfrentamientos que son conocidos en la leyenda como los zafemis o sacemis y que van a ser apaciguados por la presencia de un predicador, ya lo dijimos, que será Diego Gómez, que llega a Guanajuato por ahí del año de 1609. Y a Diego Gómez se le ocurre una idea brillantísima. Él predica la paz entre los habitantes de esta concentración minera, de este Real de Minas de Santa Fe, diciéndoles que deben de seguir la inspiración de la vida de un personaje ejemplar como Ignacio de Loyola, y él va a lograr más o menos que para 1612 los mineros estén ya de alguna manera empezando a convencerse de que la devoción a Ignacio de Loyola les puede traer un mejor bienestar y de que es mejor llevar la fiesta en paz entre todos. Y hasta el año de 1616 el padre Diego Gómez logra que los guanajuatenses pues proclamen como su santo patrono protector a Ignacio de Loyola, siendo esta la primera población en el mundo que eleva a Ignacio de Loyola a la condición de un santo patrono protector de una población. Hay que decir que en este caso en particular, Ignacio de Loyola es beato, aún no está canonizado, aún no alcanza la condición de santo. Esto lo hace todavía más espectacular. Cuando Ignacio de Loyola es elevado a la santidad, situación que ocurre hacia 1622, pues esto provocará que el padre Diego Gómez
reúna a los vecinos principales de Guanajuato para poner en orden o para darle regularidad al juramento que habían hecho de que Ignacio de Loyola sería su santo patrono protector a perpetuidad, y por eso es que celebramos en este año 2019 pues 403 años de estar festejando a San Ignacio de Loyola ese 31 de julio, que es particularmente el día de su celebración, el día de su fiesta. Y bueno, pues ¿qué provocará esto? Que Guanajuato empieza a crecer, se empieza a desarrollar a partir también de estos acontecimientos importantes que están ligados siempre con los acontecimientos religiosos. Ya dijimos que una teoría que podemos entender como fecha fundacional es ese 9 de agosto de 1557, con la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Guanajuato, y una segunda podrá ser pues esta declaratoria que se hace en 1616 del juramento de Ignacio de Loyola como santo patrono protector de nuestra población. Bueno, pero estamos ya empezando una etapa a partir de ese 1616 en la que Guanajuato empieza a crecer. Debemos imaginar que para esta época, para 1610, el Ayuntamiento de Guanajuato había decidido adquirir un predio, probablemente en las zonas más planas del centro de la ciudad, un predio para construir ahí pues la casa consistorial o la sede de la autoridad municipal, en donde despacharía los asuntos concernientes a todo lo que tendría que ver con el orden de nuestra población. Y para 1616, el mismo año en que se está jurando a Ignacio de Loyola como santo patrono, se está estrenando el edificio que conocemos actualmente como la Casa de Gobierno. Obvio, este edificio ha padecido algunas restauraciones, algunas adaptaciones, algunas modificaciones. No es particularmente del todo original, pero podemos entender que se trata de una edificación que está funcionando también desde hace 403 años como sede del gobierno de esta población. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la riqueza se empieza a volver en cierta forma atractiva para muchas personas, no solamente para quienes tienen la intención de trabajar arduamente en el oficio, en el exigente oficio de la minería, sino también se va a volver atractiva para los ladrones, para los salteadores, y esto provocará que para el año de 1633 se nombren a algunas autoridades que se conocen como los alcaldes de la hermandad, que son los personajes que tienen la obligación de velar por la seguridad, por el orden de la población, y para perseguir y para castigar a los maleantes, a estos asaltantes que estaban en las calles de Guanajuato, que estaban de alguna manera pues provocando el desorden. Y si ya se había logrado apaciguar el ánimo de aquellos mineros que eran un tanto belicosos, peleoneros entre ellos, porque a una hacienda del edificio le iba bien o porque la abundancia en una mina funcionaba y en otra no, pues ahora estos alcaldes de la hermandad apostaban también a ampliar la idea de orden. Un poco más, 1670 me parece también una fecha importante porque se va a fundar el primer convento regular en nuestra población. Este convento de franciscanos descalzos o de religiosos de San Diego, que conocemos nosotros como San Pedro de Alcántara. Este complejo que conocemos, el complejo solamente queda en la actualidad el templo de San Diego. Podemos ver las edificaciones originales en lo que es el actual Museo Dieguino o las Calas de San Diego, pero estamos hablando de una orden que tiene su presencia hacia 1670 y que viene también pues a contribuir a mantener el orden, a mantener la paz entre los habitantes de ese viejo Guanajuato. Bueno, 1671, esta es una fecha también importantísima porque es la que marca el arranque de la construcción de un nuevo templo parroquial. Ya hablamos de cómo llegó la imagen de Nuestra Señora de Guanajuato, de cómo estuvo primero en el antiguo Hospital de Indios Mexicanos, luego es trasladada al Hospital de Indios Tarascos. Pero estamos hablando de 1671, el arranque de la construcción del nuevo templo parroquial de Guanajuato, lo que conocemos actualmente como la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, que va a ser pagada particularmente por las aportaciones de los mineros y que va a ser dedicado
este templo en el año de 1696. Es una magnífica edificación de finales del siglo XVII que hoy podemos ver pues como el edificio más imponente que se yergue en la Plaza de la Paz y que aloja a esta imagen que da origen al desarrollo de nuestra población de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. 1679 es otra fecha clave. Hay quienes nos afirman incluso que eso que voy a comentar ocurrió el 23 de septiembre. 23 de septiembre de 1679, Guanajuato es elevado al rango de villa y entonces su denominación se modifica y se llamará a partir de ahí Villa del Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato. Bueno, esto le va a dar un mayor juego político tanto al cabildo como a las personas que están habitando aquí. Vamos a tener un cabildo que se integrará por un alcalde mayor, por un alguacil mayor, por 2 diputados, que serán pues, de alguna manera como los regidores. Y de esa manera, 1696, que estamos hablando de la conclusión del templo de la Basílica, y 1679 con la adquisición del título de villa, podemos pasar a comentar algo sobre lo que estaba pasando en el siglo XVIII. Guanajuato a principios del siglo XVIII. Ya lo debemos de imaginar como este centro minero de primera importancia, aunque todavía no con las grandes bonanzas que lo van a distinguir hacia el resto del planeta en la segunda mitad del siglo XVIII, pero ya es un centro de muchísima importancia. Ya hay personalidades que están destacando en el ámbito de la minería guanajuatense. Cuando arranca en 1700, Guanajuato debió haber tenido unos 16,000 habitantes. Es un centro de primera importancia, es uno de los más importantes pues, de la región. Hay que considerar que la minería es un poco pues, como la lotería, es un poco como el azar, a veces funciona bien, a veces funciona mal, no siempre la mina tendrá la capacidad de estar brindando plata para los que están trabajándola y entonces hay épocas de decadencia terribles que pueden acabar con la riqueza de la población. Pero en este caso, estos altibajos se van a empezar a regularizar con la presencia de nuevas técnicas, con la presencia de nuevos empresarios que llegarán a trabajar en la minería. Hay que distinguir también pues, que a principios del siglo XVIII ya se empieza a utilizar la pólvora, ya se empieza a utilizar el azogue, aunque no de manera regular, porque siguen siendo escasos, porque son elementos escasos, muy escasos, y porque son también elementos que se utilizan en la explotación de las minas que resultan profundamente caros. Hay una gran necesidad de utilizar la sal también para los trabajos de la minería, y esta sal es muy cara porque hay que trasladarla desde la región de Colima hasta Guanajuato a lomo de mula, y prácticamente todo eso nos va a encarecer la vida en la ciudad. Los artículos de cobre vienen de Michoacán. Sabemos también que Guanajuato es una población que tiene problemas derivados, por ejemplo, pues por la falta de agua, que funcionaba con la creación de norias, con algunos pozos, con manantiales, que era un bien carísimo porque había que pagar mucho dinero para que la pudieran trasladar desde Calderones o desde los manantiales que están cerca del monte de San Nicolás hasta esta población. Pero bueno, debemos entender que ya a principios de este siglo XVIII, con los 16,000 habitantes, los hombres que trabajaban en las minas de Guanajuato alcanzaban en promedio a vivir unos 40 años, lo que hace todavía la proeza de crear, de hacer de Guanajuato un portento de la minería, pues algo todavía mucho más formidable. 1724 es un año, a mi parecer, muy importante porque inicia la bonanza de la mina de Cata, y esto provocará que a partir de esa bonanza se construya un templo en el mineral de Cata. Y bueno, esto es ejemplar, o lo estoy refiriendo como un caso ejemplar porque será el primero de una serie de templos de gran belleza, de gran magnitud en términos arquitectónicos, que se empiezan a construir durante el siglo XVIII y que serán testigos pues, de toda esa grandeza de la actividad industrial de Guanajuato.
Voy a referir al menos a algunos de los más importantes ejemplos para que tengan una idea de qué es lo que está pasando con esta capacidad de que los mineros, cuando resultan favorecidos con una bonanza en sus minas, pues siendo hombres agradecidos a Dios por los bienes que están recibiendo, pues ellos también son capaces de otorgarle a Dios un reconocimiento por esas bondades, y esta la manifiestan con la construcción de templos. Y esta será, esta construcción magnífica de templos, la herencia que hemos recibido nosotros, la que nos distingue como una ciudad que goza de un patrimonio arquitectónico de primer nivel, que nos llevó a obtener la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año de 1988. Pero pongamos un ejemplo. 1724 inicia la bonanza del templo de Cata, 1725 se dedica el templo de Cata, 1726 se dedica el templo de San Roque, 1728 se dedica el templo de San Juan Bautista, que conocemos nosotros actualmente como el templo de San Francisco. 1732 se dedica el templo de Nuestra Señora de Guadalupe de Arriba. 1752 se dedica el templo de Mellado, que está bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. 1757 se dedica el templo de Nuestra Señora de Guadalupe de Abajo, que conocemos como Pardo en su versión original. Ya sabemos que la fachada que tiene corresponde a la fachada del templo de San Juan Bautista, que estuvo muy cerca de la mina de Rayas. 1765 la construcción del templo de la compañía, la dedicación del templo de la Compañía de Jesús. 1782 el templo Camposanto de San Sebastián. 1784 el templo de San Diego. 1788 el templo de la Valenciana. 1798 el templo del Buen Viaje, y en ese mismo año de 1798 el templo de María Inmaculada, el templo de Belén. Bueno, entonces tenemos 12 edificios religiosos de primerísimo nivel que se están construyendo en este lapso de tiempo, lo que nos habla entonces de esa gran fuerza que tenía la minería, de esa gran devoción que tenían los guanajuatenses, de esa gran religiosidad que distinguía su manera de pensar, su manera de ser. Bueno, hablamos pues de estos casos en particular, pero podemos referir también a algunos otros signos que nos pueden dar información a partir de la reflexión que hagamos cada quien desde su punto de vista de lo que está pasando con el Guanajuato de esa época. Para 1730 vamos a encontrar que don Francisco Matías de Busto, Moya, Jerez y Monroy recibirá un título nobiliario como Vizconde de Durán y Marqués de San Clemente. Es un título nobiliario que empieza a mostrarnos cómo entonces nuestra sociedad estaba creciendo a la par que sus templos, y todo esto era naturalmente una consecuencia del gran éxito de la actividad minera. 1732 vamos a tener ya con formalidad el establecimiento de una misión permanente de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, que llegarán, como todos sabemos, a fundar este hospicio de la Santísima Trinidad, que posteriormente pues se convertirá en el Colegio de la Purísima Concepción, Colegio del Estado, y que actualmente pues es nuestra Universidad de Guanajuato. Para 1733 vamos a tener también que se impulsa el empedrado de las calles de la zona centro, es decir, ya la ciudad empieza a tener algunas preocupaciones por aspectos urbanos, no tener esos pisos de tierra, y este año será clave entonces para entender cómo están ocurriendo transformaciones de corte urbano en nuestra población. Para 1737, don José de Santaneta y Legazpi se va a convertir en el Marqués de Rayas, y este personaje ya sabemos que será el que tiene el gesto de obsequiarle a la Virgen una peana de plata, es decir, un soporte para poner a la imagen de Nuestra Señora de Guanajuato encima de ella, y que pueda lucir en todo su esplendor y derramar pues sobre los guanajuatenses toda su bondad. 1737, bueno, parece que la ciudad está, pero la población, la villa está creciendo a pasos agigantados. 1737 es un año importantísimo porque muchos guanajuatenses no lo saben, pero esta ambición de Guanajuato por convertirse en una ciudad estaba presente ya
con la construcción de todos estos templos, con la adquisición de algunos títulos nobiliarios. Y en 1737 comenzaron las gestiones para poder solicitarle al rey de España la elevación al rango de ciudad de esta villa de Santa Fe. Y esto pues va a coincidir de alguna manera con una de las obras más importantes que ocurren a la mitad del siglo XVIII. En 1741 se inició la construcción de la presa de la Hoya, porque seguramente los grandes guanajuatenses de esa época pensaban cosas como ¿cómo nos convertiremos en ciudad? ¿O cómo podemos aspirar a convertirnos en ciudad si todavía carecemos de algunos de los servicios básicos elementales para cualquier habitante? Y ese servicio básico era la dotación de agua potable, que ya habíamos hecho referencia. Era muy difícil, era muy escasa, el agua se ensuciaba mucho por el proceso industrial al que era sometida en el lavado, en el limpiado de los minerales que se estaban extrayendo. Y entonces alguien descubre que hay un paraje en el rancho que denominan de la Hoya, en donde bien puede construirse esta presa. 1741 es el año en el que se empieza a construir la presa de la Hoya con anuencia del ayuntamiento. El Marqués de Rayas aportará la mitad del costo total de la obra de esta presa de la Hoya, y esta presa pues empezará de alguna manera a garantizar el abasto del vital líquido para nuestra ciudad. Pero ¿cuál es la coincidencia a la que me refiero? A que el Consejo de Indias concedió el 28 de febrero de 1741 el título de ciudad a Guanajuato. El rey Felipe V va a firmar el 8 de diciembre de 1741 el título de ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. La muy noble y muy leal ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, a partir de ese 8 de diciembre de 1741 que el rey firma el título que nos concede la elevación. Bueno, es una placa de oro, ya sabemos, con una imagen de la Santa Fe en el centro, lo que distingue a nuestro escudo. Su base se va a enlazar en una concha que está sostenida por dos ramos de laurel que están entrelazadas por un cordón de color azul, y se apoyará en una repisa de mármol que tiene adornos de color oro, y en su cabeza o en su copete va a tener una corona que está siendo sostenida por un tablado con hojas de acanto. Bueno, así vamos a arrancar nosotros entonces la segunda mitad del siglo XVIII, que será probablemente el inicio de esa época del máximo, del gran esplendor del periodo colonial que vivió nuestra ciudad de Guanajuato. Segunda mitad del siglo XVIII, una segunda mitad que podemos ubicar nosotros como el gran auge minero de la población. Es verdad, no todo era riqueza o no todo era felicidad. Estamos hablando de un centro minero de primera importancia que tiene una población cada vez más grande, que está creciendo demográficamente, que se está ampliando en los diferentes terrenos de la cañada, que está obteniendo algunos títulos nobiliarios para el engrandecimiento también de la población y su radio de influencia, pero es también una ciudad que tiene una vitalidad y una energía extraordinaria. Guanajuato, en la segunda mitad del siglo XVIII, lo debemos de imaginar con la presencia de muchos tugurios, de muchos prostíbulos, de palenques, con mucha música en todas partes, con muchos pleitos en todas partes, con robos y con altos salarios, con salarios que pueden alcanzar probablemente algunos de los mejores sueldos de la época, y que además se van a someter a condiciones distintas a las de otros territorios de la Nueva España. Un trabajador de las minas en Guanajuato, dedicado, esforzado, puede recibir un salario que puede llegar a los 8 reales por día. 8 reales serían $1. Entonces estamos hablando de que su ingreso semanal es altísimo. Si nosotros imaginamos cuánto puede ganar un trabajador, por ejemplo, en la ciudad de Valladolid, en la ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, pues uno bien pagado alcanzaría a percibir 4 reales, casi la mitad de lo que se ganaba en Guanajuato. Así que todos quieren venir a vivir a Guanajuato y todos quieren venir a trabajar en Guanajuato, y por eso es que tenemos esta dinámica
que en algún sentido para algunos puede ser pues este imperio del vicio y de la delincuencia, pero que también es una ciudad que está trabajando constantemente en la conformación de una esencia que nos ha legado lo que somos en la actualidad. Ya lo dijimos, ese magnífico patrimonio arquitectónico. Solamente pusimos el ejemplo de los templos religiosos, pero podríamos referir también a algunas construcciones de carácter civil y pues todo este esfuerzo que se está haciendo para que Guanajuato tenga cada vez una mejor presentación. Bueno, vamos a tener algunos conflictos serios como ese que ocurre en el año de 1766, cuando los mineros se amotinan porque están en contra de algunos estancos o en contra de que la monarquía controle algunos de los negocios más importantes, como pueden ser, por ejemplo, el estanco del tabaco o el estanco de los naipes. Y vamos a encontrar también cómo hacia 1767, una vez que se tiene que cumplir la orden de expulsión de los jesuitas, pues el pueblo minero de Guanajuato, con mucha sensibilidad, estará en condiciones de levantarse, de amotinarse y de protestar, algo que le va a costar algunos problemas porque se le van a imponer castigos ejemplares que en su momento pues servirán también a las autoridades españolas para tratar de seducir a los guanajuatenses de que no participen a favor de los caudillos que están encabezando el movimiento de independencia, pero era demasiado tarde. Guanajuato, el pueblo de Guanajuato estaba formalmente resentido, ¿no? Bueno, un acontecimiento más de corte relacionado con la minería y que me parece importantísimo. En el año de 1760, Antonio de Obregón y Alcocer va a iniciar el laboreo de la mina de Valenciana junto con Pedro Luciano de Otero y con José Antonio Santa Ana, y en el año de 1768 se topan con los veneros más importantes, y esto provocará pues que la mina de Valenciana empiece a tener una bonanza extraordinaria que será súper exitosa y que será pues una clave para el desarrollo de una población como el vecino mineral de Valenciana. Bueno, al grado que el 30 de octubre de 1780 surge la figura del conde de Valenciana o vizconde de la mina. Y algo más todavía, en 1780 está decidiendo modificar las estructuras administrativas con las que se maneja, pues decidirá imponer un esquema nuevo de división territorial y de control administrativo, creando las intendencias. Y en 1786 Guanajuato se conforma como una de las 12 intendencias que integran la Nueva España. Cuando Guanajuato recibe esta denominación de intendencia, estará llegando la ciudad a un poquito más de 50,000 habitantes, y vamos a tener nosotros pues al menos en el primer periodo la presencia del primer intendente Andrés Amat de Tortosa, que gobernará de 1787 a 1791, un segundo intendente que será Pedro José Soriano, que gobernará hacia 1791, y un tercer intendente destacadísimo que será don Juan Antonio de Riaño y Bárcena, que va a gobernar de 1792 a 1810. Este Juan Antonio de Riaño y Bárcena será el personaje que ya sabemos pierde la vida en el primer gran enfrentamiento sobre la lucha de nuestra independencia nacional, ese 28 de septiembre de 1810 en la Alhóndiga de Granaditas. Bueno, pero algo más. No todo era diversión, no todo eran tugurios, no todo era desorden. Hacia 1788 en Guanajuato se tramita un permiso para abrir un teatro corral de comedias, y este permiso lo obtienen los hermanos Sendejas, que ponen en operación desde 1788 este recinto cultural, y que es muy probablemente uno de los primeros de la Nueva España que están funcionando con estas condiciones. En el año de 1791, por ejemplo, en el famosísimo censo de Revillagigedo, este conteo que se hace
en la época colonial para medir más o menos cuántos habitantes existían en las diferentes poblaciones de la Nueva España, para saber a qué se dedicaban, pues hay justamente algunos personajes que declaran vivir en la ciudad de Guanajuato y que se dedican a escribir comedias para ser representadas en el Corral de Comedias o en el teatro principal. Bueno, Guanajuato entonces estará cerrando con la intendencia de Juan Antonio de Riaño y Bárcena un ciclo importantísimo de su historia, porque el intendente será muy apreciado por la población. Juan Antonio de Riaño y Bárcena va a destacar por preocuparse por atender los problemas más urgentes de la población, por atender los barrios. Por ejemplo, él propone una primera división de la ciudad en cuarteles, en manzanas. Él nombra alcaldes de barrio y les otorga el bastón para que la gente los distinga y ellos puedan poner orden en los callejones, para que puedan poner orden en la población. El intendente Juan Antonio de Riaño establecerá un primer sistema de vigilancia nocturna, creando un cuerpo de serenos que van a prender esas lámparas que funcionaban con aceite o con grasa animal y que nos anunciaban pues el estado de las cosas en el barrio, en la población. Por eso entonces el sereno pasaba y daba la hora y decía, por ejemplo, las 10 y sereno, si es que todo estaba en calma, o las 10 y un robo, o las 10 y un pleito, o las 10 y está lloviendo, dependiendo de lo que estuviera ocurriendo. Es un personaje importantísimo que tendrá funcionalidad y que va a operar con algunas intermitencias, específicamente hasta el año de 1827, cuando el cuerpo de serenos se transforma, una vez que ya son una nación independiente y un estado libre y soberano. En 1827 ese cuerpo de serenos se conforma en el honorable cuerpo de policía que todavía nos vigila y nos cuida hasta el día de hoy a todos los guanajuatenses, y bueno, y que nos vigila además bien. Bueno, el intendente Riaño será también famoso porque él tiene esta preocupación por continuar el hermoseamiento de la ciudad, algo que suena muy raro, pero él es un hombre ilustrado, es un hombre con una cultura muy elevada, que procurará que Guanajuato verdaderamente, si tiene ese tratamiento digno de ciudad, si tiene su título, si tiene todo ese patrimonio arquitectónico, pues era conveniente entonces que se ocupara de cosas como el embellecimiento de las calles, mejorar el esquema de limpieza, tratar de darle una mejor cara a nuestra ciudad y naturalmente una mejor condición de vida a los habitantes de esta ciudad. El intendente será quien promueve, por ejemplo, durante su gobierno, la presencia de la expedición de José de Balbis, este hombre que llega con la vacuna para que los niños no se enfermen, ¿no? Y él, como un ciudadano ejemplar, como el jefe del gobierno de la ciudad, de toda la intendencia, pues hará un acto que a mí me parece muy significativo en la Plaza Mayor, en la actual Plaza de la Paz, la Plaza Mayor en aquella época, que es llevar a sus niños que son pequeños aún, para que reciban la vacuna como ejemplo, para que el resto de la población sin temor pudiera llevar también a sus niños a vacunar. Entonces son situaciones ejemplares las que hace Juan Antonio de Riaño y Bárcena. Se preocupa por la educación, hace un plan para mejorar la enseñanza que se impartía entonces en el colegio, que ya luego de la expulsión de los jesuitas estuvo durante algún periodo cerrado, pero cuando los padres del oratorio de San Felipe Neri toman posesión de los bienes de la extinta Compañía de Jesús, pues reactivan el colegio, y al intendente Riaño le parece conveniente que se puede modernizar el modelo, el esquema de educación. Entonces, el intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcena será un personaje ejemplar, será un personaje que la población quiere mucho en su época y que nos deja un legado extraordinario. A él le debemos también, por ejemplo, las gestiones para paliar algunos de los problemas que se presentaban con cierta frecuencia, como era el de la escasez de granos, la escasez de alimentos, porque las alhóndigas que funcionaban por aquel entonces en diferentes zonas, como por ejemplo en la calle de Alonso o en algunos almacenes más pequeños, en la calle de los depósitos o de los pósitos, que eran estos pequeños almacenes también para semillas,
Bueno, a él se le ocurre que hay que gestionar la construcción de una gran obra. Para ello es lo que conocemos nosotros actualmente como la Alhóndiga de Granaditas, que será, pues sin saberlo el intendente, está construyendo justamente esta fortaleza en donde decide refugiarse el 28 de septiembre de 1810 para enfrentar a las tropas insurgentes de Miguel Hidalgo, y donde lamentablemente pues se encuentra la muerte. ¿Cómo podemos cerrar nosotros este periodo colonial de Guanajuato? Yo creo que haciendo una recapitulación, cómo Guanajuato tiene algunos elementos desde su conformación como centro poblacional que están muy ligados a la tradición, a la fe de aquellos hombres que encontraron los yacimientos de plata, y cómo entonces pues es que podemos explicarnos la presencia tan constante de celebraciones religiosas en nuestra ciudad. La llegada de la imagen de la Virgen de Guanajuato, 9 de agosto de 1557, la construcción de la presa de La Hoya en ese 1741, justo en el mismo año en que se empieza a edificar un nuevo templo de San Juan Bautista, aunque nosotros lo conocemos como San Francisco, pero es un templo que está dedicado a San Juan Bautista. O, por ejemplo, la proclamación de Ignacio de Loyola como santo patrono protector de nuestra población en 1616, y naturalmente todas las manifestaciones que los mineros, en agradecimiento a los favores que reciben en su economía, en su salud y en sus vidas cotidianas, pues lo hacen agradeciéndole a la Virgen con peregrinaciones, agradeciéndole a la Virgen con iluminaciones, agradeciéndole a la Virgen o a los santos de su devoción, pues con estas celebraciones religiosas que tenemos presentes durante todo el año. Bueno, ¿qué más? La gran fe de estos empresarios mineros que convierten esa riqueza no solamente en un patrimonio que derrochaban sin sentido, sino que lo convierten en un instrumento para agradecer la fe, a través de la fe, pues los favores recibidos por sus santos protectores, y nos construyen este patrimonio cultural arquitectónico que hoy sirve de marco para que nosotros cotidianamente circulemos por las calles más bellas de cualquier ciudad de México. O, por ejemplo, pues la preocupación de estos mineros porque la Compañía de Jesús estuviese presente y pudiera bien educar a sus hijos en aras de construirles un mejor futuro, y pues lograr así la presencia de esta misión permanente de la Compañía de Jesús. Ya sabemos, gracias a la generosa labor de doña Josefa Teresa de Busto y Moya por una parte, y de don Pedro Bautista Lascurain de Retana por la otra, que van a permitir que se conforme ese primitivo colegio de la Santísima Trinidad que actualmente es nuestra alma mater, nuestro máximo orgullo académico, la Universidad de Guanajuato. O la construcción de las obras públicas como la presa de La Hoya, o a tantos elementos que de alguna manera podemos referir. Pues creo que de esta manera podemos estar cerrando esta primera intervención sobre algunas reflexiones del periodo colonial. Ha sido para mí un gusto poder compartir con todos ustedes estos datos, y naturalmente pues que estaremos en condiciones de en lo posible seguir avanzando con algunas pláticas sobre distintos pasajes de nuestra historia local. Pues sin más, yo les agradezco mucho su atención y agradezco la invitación que nos hace la Dirección General de Cultura y Educación del municipio de Guanajuato, justamente un día como hoy, que se cumple un año precisamente de haber iniciado esta nueva administración que encabeza el licenciado Alejandro Navarro Saldaña. Pues, muchas gracias y muy buenas tardes.